Buenas tardes. Vamos a continuar con el diplomado en Derecho de Familia y en esta sesión vamos a tratar el tema de filiación. ¿Qué cosa es la filiación? La filiación es el vínculo jurídico que existe entre padres e hijos. Cuando decimos padres, hablamos de papá y mamá. La relación jurídica que existe entre papá, mamá e hijos. La doctrina distingue la definición de filiación absoluta y la filiación relativa. Cuando habla de filiación absoluta, en modo simple, hablamos de vínculo que existe entre padres e hijos. Cuando hablamos de una filiación de manera general, hablamos entre ascendientes y descendientes. Filiación entre nieto y abuelo, por ejemplo. En ese caso hablamos de una filiación más generalizada. En cambio, en término estricto, la filiación es relación jurídica que existe o vínculo jurídico que existe entre padres e hijos. La doctrina señala, la filiación es el lazo existente entre padres e hijos. Puede ser una relación paterno-filial, padre-hijo, o puede ser una relación materno-filial, madre-hijo. El Código Civil de 1936 refería a hijos legítimos e hijos ilegítimos. Distinguía entre legítimos e ilegítimos. Y hablaba también de un tema de castas de hijos. ¿Qué son castas de hijos? Diferenciaba a los hijos dependiendo su origen. Se hablaba, por ejemplo, al hijo sacrílego, que era aquel hijo nacido de personas que habían hecho votos de castidad. Los hijos del cura, por ejemplo, la hija del cura o la hija de la monja. Esos ya eran llamados hijos sacrílegos. Los hijos mancebos. Los hijos mancebos eran aquellos hijos nacidos de ramera pública. Los hijos naturales eran aquellos hijos nacidos de padres que no se habían unido con el vínculo matrimonial o que tenían impedimento matrimonial. Al referirse a hijos legítimos e hijos ilegítimos, el Código Civil de 1936 señalaba de que los hijos legítimos eran aquellos nacidos dentro del matrimonio, mientras que los hijos ilegítimos eran aquellos nacidos fuera del matrimonio. ¿Por qué existía esta figura de legítimos e ilegítimos? Porque el hijo ilegítimo se podía convertir en hijo legítimo cuando los padres contraían nupcias con posterioridad a su nacimiento. ¿Qué efectos tenía esto? Los efectos que tenía la legitimación era que el hijo que antes era ilegítimo ahora se convertía en hijo legítimo producto de la celebración de matrimonio de sus padres. Y heredaban tan igual como lo podía ser otro hijo legítimo, mientras que el hijo ilegítimo heredaba la mitad de lo que heredaba el legítimo. El legítimo heredaba una porción, el ilegítimo heredaba la mitad de lo que heredaba el que heredaba una porción, o sea, la mitad de la porción. Existía esa distinción entre hijos, entre categoría de hijos, debido a el origen que había tenido cada persona. Obviamente, esta distinción entre la categoría de hijos tenía efectos discriminatorios, por cuanto no se trataba de manera igual a las personas, simplemente por su filiación. Es ya con la Constitución de 1979 que se señala que todos los hijos tienen iguales derechos, sin importar su origen. Y es más, está prohibida toda mención del origen del hijo en el documento donde se da el reconocimiento. Hay normas RENIEC que señalan que las partidas de nacimiento no deben señalar la filiación, o sea, no deben señalar
si el hijo es adoptado o si el hijo es hijo de padres que no han contraído nupcias, que no han contraído casados. ¿Por qué? Porque ya no es posible que este hecho sea inscrito, porque de manera de ser publicitados traería o acarrearía de que la persona pueda ser objeto de discriminación. Actualmente, en el Código de 1984 existe la distinción de hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales. Los hijos matrimoniales, por obvias razones, son aquellos nacidos dentro del matrimonio, y los hijos extramatrimoniales son aquellos nacidos fuera del matrimonio. Para hacer una definición concreta de hijos matrimoniales, no únicamente nacidos dentro del matrimonio, sino aquellos nacidos dentro del matrimonio o nacidos 300 días después de la disolución del vínculo matrimonial. Si bien existe una distinción entre hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales, los efectos de distinción entre ambos no existen. O sea, ambos tienen iguales derechos, iguales derechos sucesorios, existe además el derecho de patria potestad sobre ellos. Probablemente el tema de la tenencia pueda estar diferente, porque como los padres pueden vivir separados, de repente puede ser que uno de ellos ejerza la tenencia y el otro no la ejerza, o la patria potestad se encuentre suspendida para aquel que no esté viviendo directamente con el hijo, sino que la patria potestad la ejerza directamente aquel que vive con el hijo. Esos temas sobre derechos y deberes para con los hijos los vamos a ver cuando tratemos el Código del Niño y Adolescente en las siguientes sesiones. Pero para efectos patrimoniales, la diferencia entre hijo matrimonial y extramatrimonial no existe. La filiación es un derecho autónomo. Existe una gran discusión en la doctrina de por qué la filiación no es reconocido como un derecho fundamental. La filiación, si bien es un derecho autónomo, no es un derecho fundamental. Lo que sí es un derecho fundamental es el derecho a la identidad. Toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres, cuál es su filiación, pero no propiamente se establece que la filiación sea un derecho fundamental, sino se encajona el tema en el derecho a la identidad. Toda persona tiene derecho a saber de dónde proviene, quiénes son sus padres, quién es su familia, a obtener una identidad. Ese derecho fundamental sí está protegido por la Constitución. Además, el interés superior del niño, que es un principio constitucional, no porque esté regulado en la Constitución, sino porque está regulado en tratados internacionales reconocidos por el derecho peruano, que son tratados internacionales, fuente de derecho, de nivel constitucional, se reconoce al interés superior del niño como un principio por el cual todas las acciones que toma el Estado deben estar direccionados hacia la mejora de vida del niño. En este caso, el tema de la filiación y el tema del derecho a la identidad obviamente mejoran la calidad de vida del niño. ¿Por qué? Porque es un niño o es una persona que vive con dignidad. A partir de reconocer los lazos familiares, a partir de vivir en una familia constituida, un estado de familia, esto hace de que el niño tenga calidad de vida, viva con dignidad y sea respetado su derecho a la identidad. En la Constitución del 79, en el artículo 2, inciso primero, se hace referencia a que toda persona tiene derecho a la vida y al nombre propio, pero no hizo alusión a la identidad. El derecho a la identidad es un derecho fundamental y reconocido en la Constitución del 93 como derecho fundamental. Existen tres tipos de filiación: la filiación biológica, la filiación legal y la filiación social. La filiación biológica vincula a generante y a generado.
¿Cómo se prueban estas relaciones entre generante, hablemos de padres, papá, mamá, y generando hijos? Existen muchas pruebas científicas que se utilizan ahora para vincular a padres y a hijos. Por ejemplo, las pruebas de ADN. También se utilizan las técnicas de reproducción asistida, no para probar la filiación, sino para que una persona que no puede tener hijos mediante estas técnicas de reproducción asistida pueda tener hijos. Y esas técnicas a la larga se pueden utilizar como medios probatorios de filiación. O sea, luego de la aplicación de la técnica se puede utilizar como medio probatorio de filiación. En cambio, la filiación legal se sustenta en la presunción pater isque nuntia demonstram. Es un término latino que significa el padre es aquel a quien la nupcia demuestra, o sea, es aquel, el hijo, se tiene por hijo aquel hijo nacido dentro del matrimonio, y el padre es el esposo de la mujer casada quien ha dado a luz al hijo. Esa es la filiación legal, aquella que se sustenta en la presunción pateris. ¿Quién es el padre del hijo? Aquel esposo de la mujer casada cuyo hijo ha nacido dentro del matrimonio. Mientras que la filiación social es aquella que ve la sociedad a simple vista y reconoce a tal persona como padre de tal niño, y a tal niño o a tal niño como hijo de tal padre. No es necesario de que haya un vínculo biológico o de repente un vínculo legal, pero sí un vínculo afectivo, y que es a la luz, a simple vista, una relación paterno-filial. Por ejemplo, el hijo adoptado, que sí existe un reconocimiento legal de que tal persona es hijo de tal persona, pero a la luz de los demás existe una relación paterno-filial, es una relación social que se ve el trato de familia entre ambas personas, relación padre-hijo. Existen dos teorías respecto a la filiación matrimonial: la teoría de la concepción y la teoría del alumbramiento. La teoría de la concepción significa que si el hijo ha sido procreado dentro del matrimonio, entonces será tenido como matrimonial, aun cuando nazca fuera del matrimonio. Y la teoría del alumbramiento determina que el hijo nacido dentro del matrimonio será matrimonial, aun cuando hubiera sido concebido fuera del matrimonio. ¿Cómo graficamos estas teorías? Imaginemos que esta línea roja es el plazo de duración del matrimonio. Es el plazo de duración del matrimonio. La primera teoría, que es la teoría de la concepción, significa que si el hijo ha sido procreado dentro del matrimonio, o sea, de esta fecha a esta fecha, en esta fecha ha sido procreado, dentro del matrimonio, entonces será tenido como matrimonial. Solo en este caso, matrimonial. Pero la teoría, aun cuando nazca fuera del matrimonio, imaginemos que el hijo ha sido procreado 2 días antes de la culminación del matrimonio y nace fuera del matrimonio. En esta época nace fuera del matrimonio. Si nace fuera del matrimonio,
pero ha sido procreado dentro del matrimonio, en época de duración del matrimonio, entonces se entiende que el hijo es matrimonial. Existe una filiación matrimonial. En cambio, la teoría del alumbramiento determina que el hijo nacido dentro del matrimonio será tenido como matrimonial, aun cuando hubiera sido concebido fuera del matrimonio. ¿No? El hijo nació en esta fecha. En esta fecha se dio el alumbramiento, el nacimiento del hijo. En esta fecha el hijo vio la luz, nació. Solamente en este caso, este hijo es concebido como matrimonial. La filiación es matrimonial. Filiación matrimonial. Aun cuando hubiera sido concebido fuera del matrimonio. O sea, puede ser que el hijo haya sido concebido antes de la celebración del matrimonio, pero basta que nazca dentro del matrimonio para que sea concebido por matrimonial. Nuestro sistema recoge una teoría mixta, una mixtura entre teoría de la concepción y teoría del alumbramiento. No exactamente se fija en un concepto, o sea, en una fecha especial, sino coge una teoría mixta, una combinación de ambas. ¿Por qué? Porque el artículo 1 del Código Civil de 1984 señala que el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. O sea, desconocer los derechos del concebido, sea haya sido concebido antes o después del matrimonio, no está permitido por nuestro sistema. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece, sea antes, dentro de la celebración del matrimonio, o dentro del matrimonio, o después, ¿no? Concebido, bueno, tendría que ser en esa fecha, necesariamente antes o dentro. Que sea concebido después del matrimonio, lógicamente ya no es matrimonial. En este caso estamos considerando ya que es extramatrimonial. La concepción tendría que darse acá o acá, para que sea sujeto de derecho dentro de todo lo que le favorece. El artículo 361 del Código Civil establece que el hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución tiene por padre al marido. ¿Por qué 300 días? Porque normalmente la gestación dura 9 meses. Normalmente. Si hablamos de 9 meses, normalmente, y cada mes tiene 30 días, estamos hablando de 270 días. Pero no todas las mujeres, el periodo de duración de la gestación en todas las mujeres no es igual. Algunas pueden tener un hijo, o sea, pueden gestar en menos tiempo o pueden llevar un periodo de gestación mayor. Si hablamos de 300 días, lógicamente estamos suponiendo que el periodo de gestación es de 10 meses, en el peor de los casos. Más de 10 meses, imposible. Una persona que tenga un periodo de gestación más de 10 meses ya corre en riesgo la vida de la madre o en riesgo la vida del niño o del concebido. En este caso, el plazo que se pone el legislador es de 10 meses. De 10 meses, 300 días. Señala, el hijo nacido durante el matrimonio, o sea, estamos hablando del hijo que ha nacido en esta fecha. Este es nuestro sistema. Este es nuestro sistema. Un sistema mixto. El hijo nacido durante el matrimonio. Esta fecha, nacido durante esta fecha. O en todo caso, dentro de los 300 días siguientes a su disolución.
Estamos hablando de acá en adelante 300 días. ¿Por qué 300 días después de la disolución? Porque se presume que la concepción se ha dado durante la vigencia del matrimonio. Si la concepción se dio en esta fecha, entonces el hijo nacido después de los 300 días a su disolución también es considerado como hijo matrimonial. Entonces, recapitulando, para que un hijo sea matrimonial, para que un hijo sea reconocido, o sea, como matrimonial, producto de una filiación matrimonial, se puede entender que es aquel hijo matrimonial, el nacido dentro del matrimonio, durante este periodo, porque se presupone que la concepción de repente fue antes, pero si nació dentro del matrimonio, se presume que el padre es el marido. Así también es hijo matrimonial aquel nacido posterior a la disolución del matrimonio, pero que ha sido concebido durante el matrimonio. ¿Qué plazo se pone el legislador? 300 días a su disolución. ¿Por qué 300 días? Porque está suponiendo de que un periodo de gestación puede durar hasta 10 meses. 300 días. Ese es el hijo matrimonial. Nuestro sistema, como repito, coge la teoría mixta, que es la combinación de ambas. La combinación de la teoría de la gestación o concepción y más la teoría del alumbramiento. La mixtura de ambas, la teoría mixta, es la que se aplica en nuestro sistema. El hijo matrimonial puede ser concebido antes de la celebración del matrimonio, pero nacido dentro del matrimonio, o concebido dentro del matrimonio y nacido después de su disolución, pero con un plazo establecido. 300 días. El plazo de gestación que se señala en doctrina, o sea, un plazo mínimo de gestación, es de 180 días. 180 días. ¿Por qué 180 días? 180 días porque existe la posibilidad de que un niño nazca a los 6 meses. Tenemos los casos de los 6 mesinos, 7 mesinos, 8 mesinos, que son en su mayoría en la actualidad. En la actualidad los niños nacen antes de los 9 meses, 8 meses, que es lo común. Entonces, existe la posibilidad de que un plazo de gestación sea de 6 meses o también de 300 días. Si es de 300 días, estamos ante un supuesto de 10 meses. La presunción pater isque nuptiam demonstrem se traduce en el hecho de que si hay una mujer casada, o sea, que si una mujer casada alumbra a un hijo, ¿no?, dentro del matrimonio, dentro de este periodo, se tiene como por padre al esposo. Porque se presume de que luego del matrimonio existen deberes de fidelidad, de cohabitación, y quien cumple el deber de fidelidad y cohabitación, de lecho y de techo, en este caso viene a ser el marido. Entonces se presume que es el padre de la criatura, el marido. Siempre y cuando exista matrimonio vigente, ¿no?, y se cumplan estos términos: concebido de antes, nacido dentro, o concebido dentro, nacido dentro de este periodo. Ello en función de las obligaciones de cohabitación y fidelidad de los cónyuges. Existen dos hipótesis de trabajo con las cuales vamos a trabajar, o sobre las cuales el legislador ha regulado el tema de la filiación matrimonial.
¿Cuáles son estas teorías? La primera teoría es que el nacimiento se haya producido después de los 180 días de celebrado el matrimonio. 180 días. Acá se produce el nacimiento y acá se celebra el matrimonio. Estamos hablando de 6 meses. O antes de vencidos los 300 días siguientes a su disolución. Estamos hablando de disolución del matrimonio. Estamos hablando de 300 días siguientes a su disolución. ¿No? Si el hijo ha nacido en estos 180 días, nacimiento dentro de estos 180 días o dentro de este periodo. Esa es la primera teoría. La segunda teoría señala que el nacimiento se produce antes de cumplir los 180 días. 180 días. En este periodo se produce el nacimiento. Nacimiento se produce antes de cumplir los 180 días de la celebración del matrimonio. En esta época se produce el matrimonio. O sea, el hijo nace antes. O después de los 300 días de disuelto o anulado el matrimonio. Estamos hablando de este periodo. 300 días de disuelto o anulado el matrimonio. La primera teoría está acá graficada. Nacimiento producido después de los 180 días de celebrado el matrimonio. Acá. O antes de vencido los 300 días. O sea, es un periodo más largo que va desde acá, desde la celebración hasta los 300 días posteriores a la disolución. Esa es la primera teoría de filiación matrimonial. Y la segunda teoría de filiación matrimonial es que el nacimiento se produce antes de cumplir los 180 días de la celebración del matrimonio o después de los 300 días. El matrimonio se produce acá, antes de cumplir los 180 días, acá, o después de los 300 días de disuelto o anulado el matrimonio. Esas son las dos teorías de filiación matrimonial, o las dos hipótesis de trabajo. Por la filiación matrimonial, son matrimoniales los hijos nacidos dentro del matrimonio o dentro de los 300 días posteriores a su disolución. O sea, ¿con cuál de las teorías nos quedamos? Aquellos nacidos dentro del matrimonio, esta segunda, o 300 días posteriores a su disolución. El segundo supuesto se presume que se concibió dentro del matrimonio. O sea, si el hijo ha nacido después de los 300 días de la disolución, en ambos casos, se presume que el hijo se concibió dentro. Lógico, dentro del matrimonio, cuando existía deber de cohabitación y deber de fidelidad.
La filiación matrimonial se determina en base a la presunción pateris quem nuptia demonstram, o sea, padre es aquel que es el esposo de la mujer casada, ¿no?, durante la época del nacimiento, sea dentro del matrimonio o posterior a la disolución del matrimonio a los 300 días después de la anulación o disolución, ¿no? En esos casos estamos hablando de la presunción pateris. Solo en estos casos. No existe otra posibilidad. Se da el legítimo derecho de filiación matrimonial a aquel hijo nacido dentro del matrimonio, porque se presume que fue concebido antes, y cuando se casó el esposo con la señora, ya tenía conocimiento del embarazo de ella, o con posterioridad a la disolución a los 300 días, siempre y cuando la concepción haya sido realizada dentro del matrimonio y nacido con posterioridad. ¿Cómo estás? Estamos hablando sobre el tema de filiación. Sí, ya bueno, hemos desarrollado una parte y justo vamos a empezar el tema de contestación de la paternidad. ¿Ya? En teoría existen dos tipos de negación, o que el padre puede señalar: este hijo no es mío, ¿no? Aquel que ha sido, aquella persona a la que le dicen este hijo es tuyo y él dice no, no es mi hijo, ¿no? La doctrina tiene dos teorías para que dé la posibilidad al padre de decir este hijo no es mío. La primera teoría es la teoría de la negación o desconocimiento de la paternidad, y la segunda teoría es el de la impugnación de la paternidad. En nuestro sistema se aplica la primera teoría, la de la negación, mientras que la teoría de la impugnación no ha sido reconocida por el Código Civil de 1984. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En la teoría de la negación existe la presunción pateris. La presunción pateris es aquella en la cual se presume que el padre del hijo es el marido de la mujer casada que ha tenido al hijo dentro del matrimonio, ¿no? O durante la duración del matrimonio, o 300 días a la disolución o anulación de este. Esa es la presunción pateris. Para que exista el presupuesto de negación, obviamente existe la presunción pateris. Y es, como repito, la que el Código Civil peruano reconoce. Pateris quien nuptia demonstram. Pateris. En cambio, en la impugnación de la paternidad no existe presunción pateris. Y en este caso se puede argumentar cualquier situación para señalar que el hijo al cual se dice que es el padre no lo es, ¿no? Existen supuestos especiales en el Código Civil por los cuales un padre puede negar o desconocer la paternidad matrimonial, pero siempre existe el presupuesto de la presunción pateris. Están regulados en el artículo 363 del Código Civil y es un tema taxativo, o sea, no existe otro caso de negación de paternidad. En los casos del artículo 363, el marido puede señalar de que no se cree padre del hijo de su mujer cuando el hijo nace antes de los cumplidos 180 días a la celebración del matrimonio. ¿Por qué 180 días a la celebración del matrimonio? Porque si sacamos la cuenta, 180 días vendrían a ser 6 meses. Entonces, si un hijo nace a los 6 meses de celebrado el matrimonio, si nace a los 6 meses, obviamente ha sido concebido antes de la celebración del matrimonio. Entonces, que nazca a los 6 meses, a pesar de que existe la presunción pateris,
¿no? Porque esta es la primera teoría. El padre puede señalar, este hijo no es mío. ¿Y quién está en la obligación de probarlo? El padre. O sea, si el padre señala, no, este hijo no es mío, es el padre quien tiene que presentar las pruebas suficientes para acreditar que él desconocía que la mujer se encontraba en estado de gravidez. ¿Qué cosa además tiene que presentar dentro del procedimiento? Tiene que presentar la partida de nacimiento del hijo, que señala exactamente en qué fecha ha nacido, y tiene que presentar además la partida de matrimonio del padre con la persona o con la mujer que ha dado a luz, para que se determine exactamente cuál es la fecha de celebración del matrimonio, y a partir de ahí se pueda determinar en qué periodo ha nacido el hijo, si ha sido antes de los 180 días o después de los 180 días. El segundo supuesto se da cuando sea manifiestamente imposible, dadas las circunstancias, que el marido haya cohabitado con su mujer en los primeros 120 días de los 300 anteriores al nacimiento del hijo. ¿En qué caso estamos? Si lo graficamos para poder entender cuál es la figura, supongamos que esta es la fecha del nacimiento del hijo. $300 días atrás. ¿Por qué 300 días atrás? Porque en el peor de los casos, una persona puede gestar 10 meses. En el peor de los casos, pasados los 10 meses, ya peligra la vida de la madre o peligra la vida del hijo. Entonces, cuando sea manifiesta imposible, dadas las circunstancias, que el padre haya cohabitado con la mujer en los primeros 121 días. Si en ese periodo no ha habido cohabitación, entonces se presume que el padre no estuvo presente durante la época de la concepción. Claro. Estamos hablando de 4 meses. Supongamos que el padre no estuvo ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril. Y la señora da a luz ¿cuándo? Da a luz. Entonces estamos hablando de 289 días. Serían aproximadamente casi 10 meses, 9 meses, ¿no? 9 meses y días. Porque 9 meses serían 270 días, más 19 días, 289. ¿No? Que es imposible que el padre haya cohabitado con la señora antes de este periodo. ¿No está conforme? Cuando sea manifiesta imposible dar las circunstancias que haya cohabitado con su mujer los primeros 120 días de los 300 días anteriores al nacimiento del hijo. 189. Sí, estamos sacando mal la cuenta. 189 días. No sería 9 meses, sería menos. Sería algo de 6 meses. 6 meses. Cuando o sea, en ese caso, obviamente existe la presunción pateris. No es cierto, sí existe la presunción pateris porque está dentro del periodo. Podría ser de que el esposo llegó acá en esta fecha y en esa fecha se dieron un gran saludo y la señora quedó embarazada. Y el tiempo de duración de la gestación haya sido 6 meses. En ese caso se da la presunción pateris por los plazos que hemos visto al principio. En este caso es posible, existe la presunción pateris.
Pero aún así, existiendo la presunción pateris, el esposo, el marido, tiene derecho de negar que él sea el padre del hijo en vista de que él no cohabitó con la mujer durante los primeros 4 meses anteriores, ¿no?, al nacimiento del hijo. 4 meses anteriores a los 6 meses al nacimiento del hijo. Pero para ello él tiene que probar que no estuvo presente. Por ejemplo, aquellas personas que se van destacadas a laborar a otro lado, o de repente estuvo internado en un hospital o por una enfermedad grave. Estuvo ausente por algún motivo, un destaque, trabajo, enfermedad. X motivos él no estuvo presente. Entonces, en esos casos, él va a tener que probar que no estuvo presente y que es imposible de que hayan cohabitado durante ese periodo, a pesar de que existe la presunción pateris. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Bueno, el marido, al momento de presentar los documentos que acrediten que él no estuvo presente, y la madre también señalando de que sí hubo cohabitación. Pero quien tiene la carga de la prueba en sí es el marido, porque él es el quien demanda. Y lógicamente, en estos casos, el documento básico a presentar es la partida de nacimiento del hijo y la partida de matrimonio, porque estos 2 documentos aseguran las fechas, la fecha de celebración de matrimonio y la fecha de nacimiento del hijo. Y el documento que acredite que no estuvo presente, acreditando por qué no estuvo presente. Otro caso de negación de paternidad reconocido por el artículo 363 del Código Civil es cuando está judicialmente separado durante el mismo periodo indicado en el inciso 2. Este periodo, o sea, estuvo 121 días fuera de la casa, del hogar matrimonial, no hubo cohabitación. ¿Por qué? Porque hubo una sentencia de separación de cuerpos. Y nosotros vimos en el módulo anterior que cuando existe separación de cuerpos, ¿qué cosa se suspende? Se suspende la cohabitación, ¿no? Se suspende, ya no existe cohabitación. Cuando existe separación de cuerpos, el vínculo matrimonial no se extingue, ¿no? Pero sí se extinguen los deberes de cohabitación y del hecho. Entonces, como no existe deber de cohabitación y del hecho, y existe una sentencia judicial de separación de cuerpos, entonces basta que exista esa sentencia para acreditar que hubo separación de cuerpos durante este periodo para que el padre pueda negar la paternidad matrimonial, a pesar de que existe la presunción pateris, ¿no? Ese es otro supuesto. Ese es el tercer supuesto. Estamos hablando de los mismos plazos, ¿no? 121 días, 4 meses, ¿no?, antes de los 300 días al nacimiento del hijo. Lógicamente, ¿cómo se acredita la fecha de nacimiento del hijo? Con la partida de nacimiento. Pero la mujer puede acreditar lo contrario. Puede acreditar lo contrario. Y eso lo vamos a ver más adelante, con el último inciso, con el último numeral. El inciso 4, el numeral 4, señala que el padre también puede negar al hijo cuando adolezca de impotencia absoluta. Con respecto a la impotencia absoluta, se distinguen 2 tipos de impotencia. La impotencia coendi es la coendi, y la impotencia generandi. ¿Cuál es la diferencia entre la impotencia coendi y la impotencia generandi? La coendi es aquella en la cual, por ejemplo, el varón no puede tener erección. Entonces, al no tener erección, no puede haber acceso carnal. Entonces, al no poder haber acceso carnal, lógicamente no puede la persona quedar en estado de gravidez, ¿no? Ese es un supuesto, coendi. En el caso de las mujeres se da en el caso de vaginismo, cuando existe inflamación vaginal
y es imposible la penetración, que es muy diferente a la mujer frígida, que es aquella que no tiene, o sea, no goza o no siente el acceso carnal. Eso no tiene nada que ver. O sea, el Cowendi se da en dos casos: cuando no existe posibilidad de erección o cuando existe vaginismo. Ambos casos obviamente pueden ser tratados médicamente, puede haber tratamiento médico, pero la existencia de estos dos factores, ¿no?, hace de que sea imposible el acceso carnal y se puede señalar que la persona es impotente. La impotencia generandi es que, por ejemplo, una persona ha tenido alguna enfermedad de niño, ¿no?, y los espermatozoides han tenido algún problema y ya de adulto no puede procrear, ¿no? Puede ser un estéril, una persona estéril. De nacimiento, ¿no?, infértil de nacimiento, o puede ser estéril con posterioridad. O sea, nació, en este caso estéril, nació fértil, pero posteriormente quedó estéril. Infértil cuando nunca ha tenido la posibilidad de procrear. Bueno, estos casos los distingue la doctrina, ¿no? Lo señala la doctrina, la impotencia Cowendi y la generandi. Ante estos casos estamos ante supuestos en que el marido puede negar la paternidad matrimonial, porque si bien de repente puede existir acceso carnal, ante esas posibilidades, en el caso de la generandi puede existir acceso carnal, ante esta posibilidad existe la imposibilidad de poder procrear, y en este caso existe imposibilidad de acceso carnal. Entonces, en esos casos el marido, a pesar de que está dentro del periodo de presunción pateris, puede negar la paternidad. El último caso, que es el que hacía referencia, se da en el caso de que se puede utilizar la prueba del ADN para demostrar la filiación matrimonial. Cuando se demuestra a través de la prueba del ADN u otras pruebas de validez científica con igual o mayor grado de certeza que no existe vínculo parental. Lógicamente, estas pruebas de ADN o pruebas de validez científica como que traen abajo todos los numerales que hemos visto con anterioridad, ¿no? Porque existe una certeza de casi el 99.9% de que con la prueba del ADN se puede demostrar la filiación. Entonces, por más que uno diga, yo no he convivido con esta persona durante el periodo de la concepción, pero la prueba del ADN demuestre lo contrario, entonces se trae abajo. ¿El juez ordena la prueba? En estos casos puede el juez ordenar la prueba o puede una de las partes solicitar la prueba. La prueba del ADN, por ejemplo, es muy vista en los casos de alimento. Cuando sea generalmente la madre quien pide alimentos para el menor, lo que hace el padre al contestar la demanda generalmente es pedir la prueba del ADN para acreditar filiación. O sea, porque si no hay filiación, no hay obligación alimentaria. Claro, porque si estamos en los otros puestos y el marido tiene la carga de la prueba y lo prueba con los documentos que eran necesarios, la esposa puede solicitar al juez que se haga el ADN. Que se le haga el ADN. Claro que sí. El juez lo puede ordenar. Puede ordenar la prueba del ADN y con esto se trae abajo todas las presunciones anteriores, todos los numerales anteriores. ¿Cuáles son los deberes y derechos que surgen de la filiación? Están pues los alimentos. O sea, si yo demuestro que existe filiación, obviamente existe obligación alimentaria, existe patria potestad, que es un derecho deber, existe tenencia también. Tenencia, yo acredito filiación, yo puedo solicitar tenencia. Y también, respecto a la filiación, también se puede determinar el régimen de visitas. En el caso de que ambos padres vivan separados, o sea, uno de ellos tiene derecho a un régimen de visitas para visitar al hijo cada tiempo, cada periodo de tiempo, ¿no? Se establece un cronograma de visitas. Herencia también.
Derechos sucesorios, obviamente. También derechos sucesorios. O sea, es con la prueba de ADN u otras pruebas de validez científica, ¿no? Con igual o mayor grado de certeza. Ahora, con respecto al plazo, se habla de un plazo de 90 días contados del día siguiente del parto. O sea, lógicamente, en el caso si estuvo presente en el lugar del nacimiento, o sea, 90 días desde el día siguiente del parto si estuvo presente, y en el caso de que el padre no haya estado presente, desde el día siguiente de su regreso, si estuvo ausente. Pero este plazo, como que ha tenido muchas críticas para el caso del último supuesto, de la prueba del ADN. ¿Por qué? Porque existen muchas sentencias, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, en que se señala, si la prueba del ADN da una certeza de 99.9%, considerar este plazo prácticamente lo que haría sería afectar o ir en contra del derecho a la identidad de la persona. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres, cuál es su filiación, quién es su familia, ¿no? De dónde proviene. Entonces, más que eso, más que el derecho a la identidad, también se estaría yendo en contra del interés superior del niño. O sea, el interés superior del niño, que como repito, es un principio que ha sido reconocido en tratados internacionales, reconocidos por el Perú, y que gozan de un nivel constitucional. O sea, toda persona, el Estado tiene el deber, la obligación de tomar políticas para asegurar que los niños tengan un nivel de vida adecuado, un nivel de vida digno. Entonces, ir en contra del derecho a la identidad de un niño, entonces afectaría su nivel de vida y su dignidad, ¿no? Estaría siendo inconstitucional. Así muchas sentencias argentinas han señalado de que sería inconstitucional considerar el plazo de los 90 días para el caso de la prueba del ADN, porque ya es tanta la certeza que proporciona esta prueba que considerar un plazo de caducidad iría en contra del derecho a la identidad de las personas. Sería inconstitucional. Ahora, ¿contra quién se puede accionar? Se puede accionar conjuntamente contra el hijo y la madre. O sea, cuando se acciona o se niega la paternidad, se acciona contra el hijo y la madre. O sea, existe un litisconsorcio. Un litisconsorcio pasivo. ¿Quién puede impugnar? El marido, lógicamente. En el caso que el marido haya fallecido, los herederos, siempre y cuando exista un proceso pendiente, o también en el caso de que el marido por algún motivo ha sido declarado incapaz y no puede accionar, también lo pueden hacer los ascendientes del marido. En el caso de los ascendientes, el código es expreso en el artículo 368, dice que los ascendientes pueden accionar en el caso que el marido haya decaído en incapacidad. Hay dos casos de incapacidad para este artículo. El artículo 43 señala que la incapacidad se tiene en estos casos cuando, por ejemplo, el marido se ve privado de discernimiento, ¿no? En este caso, cuando el marido se ve privado de discernimiento, obviamente estamos ante un caso de incapacidad absoluta. En estos casos son los ascendientes quienes pueden accionar, o también en los casos de los incisos 2 y 3 del artículo 44, o sea, los retardados mentales o los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su voluntad. En esos casos, ¿quién acciona? El ascendiente. Y en otros casos también pueden ser los herederos del marido, siempre que el marido haya fallecido ya habiendo iniciado el procedimiento de negación de paternidad. Solamente en ese caso.
Ahora, la acción obviamente se cuenta a los 90 días contados desde el día siguiente del parto, si estuvo presente, o desde el día siguiente de su regreso, si estuvo ausente. ¿No? Recapitulando, si el padre estuvo presente en el lugar, 90 días después del parto. Ese es el plazo. Y si el padre estuvo ausente, si estuvo presente en el lugar, 90 días después del parto. Pero si el padre estuvo ausente en el lugar, 90 días desde el día siguiente de su regreso. Es lo que establece el código. Para el caso del ADN hemos visto que la jurisprudencia lo ha declarado inconstitucional o ha considerado inconstitucional este plazo. En el caso de impugnación de maternidad matrimonial, o sea, ya hemos visto el caso de paternidad matrimonial, el caso de impugnación de maternidad matrimonial, o sea, ¿en qué casos la madre puede impugnar la maternidad? Es decir, yo no soy la madre de este hijo, de este menor. Son dos casos. El primer caso es cuando existe un parto supuesto respecto de la mujer casada. Este caso se ha presentado cuando, por ejemplo, el marido tiene un amante, ¿no? Y le dice o señala a la mujer, este hijo es tuyo, sin embargo no es de ella. Existe un parto supuesto. Son pocos los casos, porque jurisprudencia no he podido encontrar, y la doctrina señala que son pocos los casos, pero este supuesto está específicamente para ese presupuesto. Cuando el marido tiene un amante y señala de que el hijo del amante es hijo de la esposa y hace pasar un parto supuesto respecto de la mujer casada. O el segundo caso es cuando se ha suplantado al hijo verdaderamente alumbrado. Eso sí se da, me imagino que en la mayoría de casos. O sea, la mamá tiene un hijo y le han cambiado al hijo. No, esto es, no sé si yo recuerdo haber visto una película que estaba ambientada en los años 20 con Angelina Jolie, donde le cambian al hijo. O sea, el hijo ya era grande, tenía 9 años, y desaparece, y el Estado en esa época, que era el encargado, la policía, que era encargado de buscar al hijo, le traen a un hijo que no era suyo, pero sin embargo le dicen, este es tu hijo. O sea, era tal el abuso en esa época que incluso a la madre se la consideraba incapaz. O sea, tú no estás reconociendo que realmente este es tu hijo, este es tu hijo. Y ella decía, no, él no es mi hijo. Él no, ¿cómo no me voy a conocer a mi hijo si yo lo he visto nacer, lo he visto crecer? Él no es mi hijo. La policía le decía, no, él es tu hijo. Hasta que al final el hijo tuvo que señalar, obviamente, no, usted no es mi madre, ¿no? Mi madre vive en tal lugar y ellos me dijeron que me iban a dar de comer si es que yo me hacía pasar por su hijo. Entonces, esos supuestos que me imagino que se han dado a través de la historia, porque si se ha llevado una película es porque ha sido una historia real, se dan en estos casos, cuando se suplanta al hijo verdaderamente alumbrado, o de repente aquellos hijos que son cambiados al momento del nacimiento, ¿no? Los hijos que, por ejemplo, nacen con un síndrome de Down y los padres, o sea, no quiero tener un hijo con síndrome de Down, lo cambian al momento de nacer, y sin conocimiento de la madre, obviamente, y la madre, luego de su conocimiento, bueno, puede negar la maternidad, ¿no?, del hijo que ha sido declarado como su hijo. Ahora, el plazo respecto a este tipo de impugnación es desde que existe el conocimiento de que no es su hijo. El plazo de acción son 90 días desde el día siguiente de descubrir el fraude. A diferencia de la negación de paternidad, que es desde la fecha en que yo tuve conocimiento si estaba ausente, o desde 90 días si estuvo presente, en este caso son 90 días desde el momento de conocer el fraude. Es un plazo distinto. ¿Y quiénes pueden impugnar? La supuesta madre, y también pueden impugnar los herederos y ascendientes de la madre. ¿Qué artículo es ese? Este artículo es el caso de la impugnación de maternidad, artículo 371. No, pero que está mal. ¿Quién puede impugnar la paternidad? Debe ser maternidad. Es la maternidad, sí, tienes razón, es la maternidad. Estamos hablando de impugnación de maternidad.
Sí. ¿Qué artículo era? Artículo 371, impugnación de maternidad, y artículo 372, plazo para impugnar la maternidad. Con respecto a la impugnación de la paternidad, ya justo ahora que traemos a este error, con respecto a la impugnación de la paternidad, o sea, el código establece que el único que puede impugnar la paternidad es el padre, los ascendientes o los herederos. Existe una corriente de las feministas que señalan que el hecho que solamente el marido puede impugnar la paternidad es algo discriminatorio. ¿Por qué? Porque también, como es un derecho muy vinculado al hijo, también debería existir la posibilidad que el hijo o sea la propia madre quienes puedan impugnar la paternidad. O sea, no solamente la madre podría impugnar en casos de maternidad, sino también en casos de paternidad. Se señala que también la madre pueda impugnar la paternidad. Porque puede ser de que sea hijo de mujer casada, ya, pero ella reconozca que el padre no es su esposo, sino es otra persona. Entonces, a efectos de que otra persona pueda reconocer al hijo, obviamente que primero tiene que haberse sido negada la paternidad. Claro, si no lo hace el esposo, entonces ni la madre ni el hijo lo pueden hacer. Entonces, ¿qué dicen las feministas? Dicen, esto es un acto discriminatorio. Pero, ¿qué dicen las resoluciones judiciales? Las resoluciones judiciales dicen, antes de ser un acto discriminatorio, es un acto que atenta contra la identidad de la persona. O sea, el hijo tiene derecho a saber o conocer quiénes son sus verdaderos padres. O sea, no solamente porque el marido no quiera impugnar la paternidad. Yo creo que el hijo luego puede impugnar el reconocimiento, pero no. El reconocimiento, pero casos de extramatrimoniales. En este caso estamos de matrimoniales. Claro, para que un hijo matrimonial para que un hijo matrimonial sea reconocido por otro, primero el padre tiene que haber desconocido la filiación. El extramatrimonial sí puede impugnar el reconocimiento. En ese caso sí hay reconocimiento, pero en este caso no. En este caso ya la presunción pateril zanjó todo. Y si no existe negación de paternidad, el hijo nacido dentro del matrimonio o cumpliendo estos plazos que hemos establecido, no puede ser reconocido por otra persona. ¿Contra quién se interpone la acción de maternidad? Se interpone contra el hijo y contra el varón que apareciere como padre. Y existe además una figura muy similar a la que tú dices. La figura que tú dices es negación, ¿no? Pero en este caso existe una acción de reclamación de filiación matrimonial. O sea, es aquel en la cual el hijo reclama pertenecer a una familia. Señalar, este es mi padre, esta es mi madre, esta es mi familia. Yo soy hijo de esta familia. Ya, reconózcame como tal. ¿Qué documentos tengo para acreditar eso? Tengo mi partida de nacimiento, donde figura quiénes son mis padres, y tengo la partida de matrimonio de mis padres. Entonces quiero que me reconozcan como hijo de ellos. Me imagino que para efectos sucesorios, ¿no? Muchas veces de repente los padres no lo reconocen o caen en estado de, no sé, que no pueden reconocer realmente a su hijo, en un estado tal de incapacidad que no pueden reconocer a su hijo. Y el hijo, para efectos sucesorios, puede accionar la reclamación de filiación matrimonial. Si existe estado de familia, en estos casos ya no existe. El estado de familia lo vimos antes en clases anteriores. ¿En qué casos existe estado de familia? Existe estado de familia cuando existe, por ejemplo, trato, nombre y fama. En esos casos existe estado de familia. Trato, cuando es visible el trato entre padres e hijos. Nombre, por ejemplo, existe una partida de nacimiento que acredite los nombres, ¿no? La filiación, la vinculación, y la fama, que es a vista pública que existe ese trato.
Y existen pruebas que lo acrediten, fotos, videos. ¿Existe estado de familia? Si existe estado de familia y existe partida de nacimiento y existe partida de matrimonio, entonces ya no existe prueba que pueda negar que esta persona es hijo matrimonial de estas dos. O sea, nadie puede decir lo contrario. Y el plazo de la acción no caduca. No existe caducidad para estos casos. ¿Qué está regulado? La acción de reclamación sí está regulado. Artículo 373 del Código Civil. Acción de filiación. El hijo puede pedir que se declare su filiación. Esta acción es imprescriptible y se intentará conjuntamente contra el padre y la madre o contra sus herederos. Sí existe. Artículo 373. Y esta acción es transmisible. Se puede transmitir a los herederos. Pero si no han declarado su filiación, no debería haber partida. No, en el partido de nacimiento. Si han declarado la filiación, es hijo matrimonial. Estamos hablando de filiación matrimonial, no hemos llegado todavía a extramatrimonial. Es filiación matrimonial. No, pero ¿qué dice? Si no ha declarado la filiación, no. El hijo puede pedir que se declare su filiación, dice. Esta acción es imprescriptible y se intentará conjuntamente contra el padre y la madre o contra sus herederos. Ya, pero si ya hay partida de nacimiento, no hay... Imagínate que lo desconozcan en una declaratoria de herederos. Pero yo, o sea, con mi partida de nacimiento... Ya acredito que soy el hijo. Claro, no sería necesario ir a una declaración. Probablemente no sea muy común, pero sí está regulado. Está expreso en el Código Civil. Probablemente no sea muy común la acción de filiación, pero sí está regulado, y es bueno conocerlo, ¿no? A ver, ¿quiénes pueden interponer la acción de reclamación? El hijo o los herederos del hijo. Pero si esta persona muere antes de cumplir los 23 años sin haber interpuesto la demanda, obviamente son los herederos del hijo los que interponen la demanda. Y si devino en incapaz antes de cumplir dicha edad y murió en el mismo estado, también son los herederos quienes reclaman la acción de filiación. En el caso de que el hijo dejó iniciado el juicio, también son los herederos quienes tendrán 2 años de plazo para interponer la acción. ¿No? Acá están los casos. Transmisibilidad de la acción de filiación a los herederos. Estos son los supuestos que señala el Código Civil. Señala, si el hijo murió antes de cumplir los 23 años, o sea, es el artículo 374. 374 del Código Civil. La acción puede pasar a los herederos. Si el hijo muere antes de cumplir los 23 años sin demandar, son los herederos quienes pueden demandar. Y el plazo que tienen es de 2 años. 2 años. Si el hijo devino en incapaz antes de cumplir los 23 años sin demandar, también pueden intervenir los herederos. Y el plazo que tienen para demandar es de 2 años. Ahora, si el hijo muere dejando iniciado el juicio, es el tercer supuesto, también los herederos pueden demandar. Pero ahí no había plazo. Y en este caso no hay plazo, porque solamente es en los 2 supuestos que hay plazo. Pero si el hijo muere y dejó iniciado el juicio, en este caso no hay plazo. Los medios probatorios para la filiación matrimonial, como habíamos visto, normalmente son la partida de nacimiento, la partida de matrimonio de los padres y acreditar el estado de familia, ¿no? El trato, la fama, el nombre, la posesión constante de estado. Ahora, la ley 27048, como habíamos visto, trata de las pruebas de validez científica o la prueba del ADN, que también es un medio probatorio. O también, otro medio probatorio podría ser la sentencia que denegó demanda de negación de paternidad.
sea, ya hubo ya un proceso anterior de negación de paternidad. ¿Perdón? Sería como cosa juzgada. Exacto, sería una cosa juzgada. Los temas de filiación son de regulación antigua, o sea, hemos visto que ha sido regulado desde el Código del 36 cuando hablamos de las categorías de hijos, y el Código del 84 modifica el tema de la filiación cuando ya no los distingue en hijos ilegítimos o hijos legítimos, sino los clasifica en hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales. Ya no les da iguales derechos a los matrimoniales y los extramatrimoniales, a diferencia del Código de 36, que a los ilegítimos heredaban la mitad que los hijos legítimos. En el Código del 84, bajo la influencia de la Constitución del 79, se establece que en la partida de nacimiento o en el documento donde se reconoce al hijo ya no se señala la calidad del reconocimiento, entonces no se señala pues, si es un hijo natural, si es un hijo adoptado, o es un hijo de padres separados o de padres con impedimento matrimonial, para efectos de que cuando se da la publicidad de la partida no se discrimine a la persona, o sea, se da los mismos derechos. Pero con posterioridad al desarrollo de la ciencia, ya existen otros temas, ¿no?, científicos que están vinculados al tema de la filiación, como por ejemplo cuando hablamos de hijo legal, hijo biológico. O sea, con el surgimiento de las técnicas de reproducción asistida, lo que se conoce comúnmente como las TERAs, técnicas de reproducción asistida, mediante estas técnicas, las personas que no pueden tener hijos pueden, obviamente, concebir, tener hijos. Puede ser mediante la inseminación artificial, por ejemplo. Puede ser a través de repente usando el tubo de ensayo. O sea, puede ser que la inseminación se dé dentro del tubo de ensayo de manera externa, o puede ser que simplemente la inseminación se dé dentro de la persona. Entonces, ya mediante esas técnicas de reproducción asistida, las personas que en principio no podían tener hijos pueden hacerlo. Pero esto trae consecuencias legales, ¿no? Porque muchas veces, antiguamente, el hijo legal, aquel que aparecía como hijo en la partida de nacimiento, ¿no?, necesariamente coincidida con el hijo biológico. O sea, ¿quién es el hijo biológico? Aquel hijo que ha sido concebido con el óvulo de la madre, ¿no?, y el óvulo el espermatozoide del padre, que están con vínculo matrimonial, ¿no? Era el hijo de... sería, por ejemplo, hijo legal. Podría ser hijo legal, pero no es hijo biológico. Claro, pero cuando estamos hablando de técnicas de reproducción asistida, no estamos hablando del adoptado, sino estamos hablando de aquellos hijos que han surgido o han sido inseminados de manera artificial. Entonces, en estos casos, muchas veces ya el hijo biológico no coincide con la figura del hijo legal. Por ejemplo, en los casos de fecundación heterónoma, ¿no?, cuando, por ejemplo, se utiliza óvulos de una mujer, pero es inseminado con óvulos de una mujer, pero es la madre que lleva al hijo es otra persona, ¿no?, que es la madre biológica, y la madre legal es aquella que firma. Existe una ley, que es la Ley General de Salud, que sí lo regula, en el artículo 7, sí lo regula, y existe jurisprudencia extranjera al respecto. Cuando se habla del tema de los vientres de alquiler, existe jurisprudencia extranjera. En el Perú no existe mucha jurisprudencia respecto a los vientres de alquiler, porque está prohibido. Pero en la Ley General de Salud sí está regulado. A ver, por acá yo traje el tema de la Ley General de Salud. El artículo 7. Hay inseminación artificial. Sí existe inseminación artificial. Claro, en Perú solo hay solo hasta ahorita están haciendo inseminación artificial. En el Perú, no.
Vientre de alquiler no está permitido porque lo consideran inmoral, ¿no? Porque no pueden considerar en nuestro medio de que el tema de reproducción, ¿no? Tenga un costo dinerario, un costo patrimonial. La reproducción asistida, sí. Existe reproducción asistida, pero vientre de alquiler como que es ilegal. Sin embargo, existe una corriente extranjera donde sí se patrimonializa los términos de los derechos de las personas, ¿no? Existe cierta patrimonialidad, siempre y cuando sea en beneficio de las personas, obviamente. Porque si ya se empiezan a comercializar temas de derechos de personas, por ejemplo, órganos, o de repente gametos, o de repente óvulos, ¿no? Eso ya como que desnaturaliza el tema biológico, ¿no? Se utilizaría a la persona como un bien comercial, entonces como que desnaturalizarías la dignidad de las personas en nuestro medio, pero en el extranjero. Voy a colgar jurisprudencia al respecto. Existe una tendencia de un tema de patrimonializar el tema. Porque seguro que estos temas personal. Más adelante van a surgir con más fuerza, ¿no? Probablemente, pero existen muchas clínicas en nuestro país que sí hacen el tema de la inseminación. Respecto ya a mujeres mayores que no pueden tener hijos. No se presentan muchos temas en familia. Jurisprudencia en el Perú no mucho, pero en el extranjero sí hay. Existen figuras de vientres de alquiler. Existe jurisprudencia sobre vientre de alquiler donde se discute quién es la madre legal, o sea, quién tiene el derecho a la patria potestad, la madre legal, la madre biológica o la madre que donó el óvulo. Lo que sucede es que muchas veces en el extranjero se alquila el vientre y la madre que gesta adquiere cierto cariño al feto, entonces lo lleva 9 meses dentro, entonces hay una relación, y muchas veces culminado el contrato de alquiler ya no quieren que el hijo, ya no quieren ceder al hijo, o sea, quieren incumplir el contrato. Entonces, ¿qué cosa hay ahí? Inejecución de contrato. Ante una inejecución de contrato, ¿qué demandas? Indemnización o resarcimiento. Indemnización si existe daño, resarcimiento para resarcir lo que tú has gastado, lo que tú has pagado de repente. Entonces, en esos casos, bueno, como que se está patrimonializando, ¿no? El tema de derechos de las personas. Pero, por ejemplo, existe una corriente, por ejemplo, para casos de donación de órganos, en que sí se puede patrimonializar el tema. Por ejemplo, hay un caso que también lo voy a colgar, el caso de un señor que tenía una enfermedad terminal y que fue a una universidad norteamericana para que le hagan los exámenes. ¿Y qué hacía la universidad? Cogía las pruebas, muestras médicas. ¿Para qué? Para temas científicos y temas de investigación, para encontrar de repente una cura a esa enfermedad. Y así lo tenían durante tiempo, bastante tiempo, hasta que encontraron una cura. Y esa cura, bueno, obviamente era objeto de patrimonialización, porque ya empezaron a invertir, a vender ese. Claro, pero ¿con qué finalidad era? Con la finalidad de que las personas adquieran una vida digna. Entonces, esa tendencia de patrimonializar se ha dado de repente en Estados Unidos, ¿no? O sea, en el sistema del common law. En el sistema del civil law es un poco difícil, ¿no? Pero existe esa posibilidad. Ahora, en nuestro medio, la Ley General de Salud, la ley 26842, ha regulado en el artículo 7, con respecto a las técnicas de reproducción humana asistida, las TERAs, que toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad. O sea, toda persona tiene derecho a tener hijos, porque es un modo de realización, ¿no? Entonces, pueden procrear mediante el uso de técnicas de reproducción humana asistida, siempre que la condición de madre genética y madre gestante recaiga sobre la misma persona. ¿Cómo entendemos esta figura? Madre genética y madre gestante. Ya, la madre gestante es aquella. No va a haber vientre de alquiler. O sea, la madre gestante obviamente es aquella que lleva al niño en su vientre durante los 9 meses.
Y la madre genética es aquella que dona los óvulos, ¿no? La madre genética es aquella que dona los óvulos, es la donante de óvulos. Entonces, siempre y cuando exista identidad entre estas dos personas, madre genética y madre gestante, es posible que se apliquen las técnicas de reproducción humana asistida, ¿no? Recaiga en la misma persona, una misma persona. Que María sea quien geste y quien done los óvulos. No puede ser que Juana, que María done los óvulos y que Juana lo geste. En la práctica se da. Existen clínicas que ofrecen este servicio. Sí se da. Ya, pero legalmente no está regulado, no está permitido. La Ley General de Salud no lo permite, no pone una sanción, tampoco es delito, ¿no? Bueno, pero al menos hay un vacío ahí. Para la aplicación de las técnicas de reproducción asistida se requiere el consentimiento previo, obviamente. Tienes que haber un consentimiento y por escrito de los padres biológicos. Había un caso en que me pareció bien malo de parte de los padres porque tuvieron una hija por reproducción asistida, pero salió síndrome de Down. Y los padres se quejaban porque ellos habían pagado porque les den un buen servicio. Obviamente. Y les había salido el síndrome de Down, entonces ellos no querían esa hija. Entonces como que no estaban contentos con la hija. Es como que, no sé, bien controversial. Porque está mal, pues no sé, tu hija la tiene que querer, tiene que dar síndrome. Claro. También el caso de los hijos anencefálicos, por ejemplo. Hay una jurisprudencia bien conocida del Tribunal Constitucional de una chica que estaba embarazada. Bueno, era una madre soltera, o sea, embarazada, y se va al hospital Loaiza y le hacen las pruebas y se dan cuenta de que su hijo era anencefálico, o sea, no tenía cerebro. Y los niños anencefálicos cuando nacen obviamente están destinados a morir, porque como no tienen cerebro no pueden desarrollarse, ¿no? Y ella quería el aborto terapéutico, el aborto. Decía, no, yo no quiero tener ese hijo. Pero parece que la gente del hospital no aceptó el aborto, porque no estaba permitido en estos casos. No era terapéutico, era eugenésico. Entonces, ¿qué hicieron? O sea, dejaron que la chica y continúe con el periodo de gestación, nazca el hijo y la chica vea al nacer al hijo, lo vea y bueno, lo pierda, ¿no? Muere, porque a los pocos días murió. ¿Y ella qué hizo? Interpuso una acción ante el Tribunal Constitucional y me parece que le dieron la razón a ella. Creo que llevó hasta la corte. Sí. En el caso de los hijos que nacen con síndrome de Down, existe la posibilidad de que los médicos puedan ver si realmente pueden nacer con retraso. Existen pruebas médicas. Extraen el líquido, ingresan una aguja al vientre de la madre y extraen un líquido, o sea, así directamente al saco amniótico ingresan, lo extraen y le hacen pruebas de laboratorio para verificar si realmente el niño puede nacer con retardo. Y si no, o sea, obviamente antes, si se dan cuenta que pueden nacer con retardo, pueden, no sé, o sea, la madre puede perder al hijo. Sí, o sea, existe esa posibilidad. O sea, si no existe un buen servicio, ¿qué pueden hacer? O sea, solamente quedarse con el hijo. Y llevar la vida adelante, ¿no? Bueno, pero en estos casos, por ejemplo, los casos que está regulada en la Ley General de Salud, obviamente solamente este es el caso regulado. Madre gestante, madre genética, la misma, ¿no? Se requiere consentimiento informado, obviamente, porque te voy a decir qué pasos voy a seguir, cuál va a ser el resultado, qué procedimientos se van a seguir. Obviamente tiene que ser escrito, no solamente basta el oral, porque es un medio de prueba.
de que tú te has sometido a esas técnicas de reproducción humana. Y bueno, en la última parte se señala pues de que no se puede experimentar con los óvulos humanos, ¿no? No existe posibilidad de clonación, por ejemplo, ¿no? No se pueden utilizar los óvulos con fines distintos a la procreación, o sea, solamente puedes utilizar los óvulos para esta finalidad, pero no para hacer experimentación. No está permitido hacer experimentos con los óvulos, ni siquiera para los casos de clonación. Clonación hemos visto en animales, ¿no? La oveja Dolly, pero clonación de seres humanos legalmente no está permitido. A ver, más antes habíamos visto, ¿no?, lo que estábamos discutiendo, que existía coincidencia entre filiación legal y filiación biológica, excepto la adopción. Pero después de las teras, la filiación biológica vincula generantes y generandos, mientras que la filiación legal vincula al hijo y padre que son tenidos por tales por el derecho. O sea, no siempre va a coincidir la figura del hijo biológico con el hijo legal. Antes de las teras sí, pero después de las teras ya no. Se van dejando de lado presunciones legales para establecer la calidad de hijos matrimoniales y extramatrimoniales. La presunción pateris o la presunción madre siempre cierta es, que también existe desde el derecho romano, como que se va dejando de lado, ¿no? Porque ahora la madre no siempre cierta es. Puede ser una tercera persona que ha donado los óvulos, no en el Perú, sino en casos extranjeros. Y el padre a veces tampoco no siempre es cierto, pues puede ser con que se haya producido la fecundación con semen donado, ¿no? Con espermatozoides donados. Entonces, al no existir esa coincidencia, como que ha transgiversado toda la figura, ¿no? Y todas las presunciones como que se han caído al suelo. Con respecto a la inseminación artificial, se dice que la inseminación artificial se da cuando se introduce el semen a la vagina por una vía distinta del coito, ¿no? Puede ser homóloga o puede ser heteróloga. La homóloga se da cuando el semen y el óvulo del marido es del marido y de la esposa, ¿no? Y no existen problemas legales. Pero la heteróloga se da cuando el semen u óvulo son de una persona distinta al marido y a la esposa. Estamos hablando de semen u óvulos donados. En esos casos de la inseminación heteróloga es que se presentan estos problemas de no coincidencia entre el padre legal, padre biológico, ¿no? O madre legal, madre biológica, o madre genética, o hijo legal o hijo biológico. Ya no existe coincidencia. El procedimiento de la fecundación in vitro es el procedimiento por el cual se extrae el líquido folicular, aquel que contiene la hormona foliculina o estrona, para fusionar luego el óvulo con el espermatozoide, extracorporalmente, o sea, in vitro, en un tubo de ensayo. Una vez que se tiene eso, se procede más tarde a la implementación o implantación del huevo en el útero materno. Ahora, eso trae problemas de orden jurídico, porque muchas personas dicen, ¿desde cuándo se es sujeto de derecho? Desde la época de la concepción. ¿Desde cuándo se da la concepción? Desde la época de la implantación del huevo en el útero materno, o desde la época en que se ha producido la concepción en el tubo de ensayo. Muchos dicen que no, que es desde la época de la implantación. Porque incluso la jurisprudencia que exista respecto a la píldora del día siguiente, ¿no? Es justamente gira en torno de ese plazo. Se dice, o sea, de repente una persona ha quedado embarazada, ¿no? Pero tú puedes usar la píldora del día siguiente, posterior al coito, y se cuestiona, ¿esa píldora es abortiva o no es abortiva? Porque ¿desde cuándo se considera al concebido como sujeto de derecho? O sea, de repente hubo concepción pero no hubo implantación, o de repente ya hubo implantación y ya existe la persona como tal,
y el hecho de que tú consumas la pastilla tiene efectos abortivos, entonces prácticamente la píldora es abortiva, ¿no? Y no es, no se busca, o sea, no protege la paternidad responsable, sino lo que está promoviendo es el aborto. Existen jurisprudencias al respecto que prohibieron que el Ministerio de Salud reparta de manera gratuita la píldora del día siguiente, porque la consideraron abortiva. Ante eso, muchos movimientos feministas reclamaron y señalaron de que esto era un tema discriminatorio. ¿Por qué? Porque las mujeres con bajos recursos no podían acceder a comprar esta píldora, cosa que las mujeres con altos recursos sí lo podían hacer. Entonces, el hecho de que ya el Ministerio de Salud no repartiera de manera gratuita la píldora era un acto discriminatorio. ¿Quiénes tenían más ventaja? Las mujeres que sí podían comprarlo frente a las mujeres que no lo podían comprar por temas económicos. Entonces, claro, debió prohibirse para todos. Ante eso hubo otro sector, parece que también la iglesia estuvo metida ahí, que señaló que era una píldora con efectos abortivos, ¿no? Porque obviamente se estaba haciendo abortar a un concebido, ¿no? De ahí surge el tema. ¿De cuándo se surge el sujeto de derecho al concebido? Desde el momento en que ha sido de repente ya implantado en el útero materno, o de repente el momento en que ingresó el espermatozoide al óvulo, ¿no? Porque se supone que ingresa el espermatozoide al óvulo y luego recorre un camino para poder ser implantado, ¿no? Y naturalmente, cuando el espermatozoide ingresa al óvulo, puede ser eliminado sin necesidad de que intervenga una pastilla. O sea, mediante una regla normal puede este óvulo que ha sido fecundado ser eliminado, porque todavía no ha sido implantado en el útero materno. Pero una vez que ya está implantado, se presume que ya existe la concepción. O sea, es toda una discusión que está desarrollada en esta jurisprudencia, en la jurisprudencia de la píldora del día siguiente, que también la voy a colgar. O sea, todas esas de técnicas de reproducción asistida, el alquiler, también lo voy a colgar. Después, con respecto a la maternidad subrogada o vientre de alquiler, es lo que estábamos hablando, es el convenio, es un contrato, que acá en el Perú no se da, pero sí en el extranjero está regulado. Es un convenio por el cual una mujer se compromete frente a alguien a gestar en su vientre un embrión, un óvulo fecundado en desarrollo, producto de la concepción hasta el 3er mes, fecundado in vitro, producto de la fusión con esperma y un óvulo que puede o no ser el suyo, y a entregar a la criatura una vez nacida. Existen problemas de orden legal respecto al ejercicio de la patria potestad, obviamente, al coexistir una madre biológica, una madre genética y una madre legal. También existe jurisprudencia al respecto. En la mayoría de legislaciones comparadas se prohíben estos convenios por ser inmorales, por el interés de lucro que tienen. La inseminación artificial post-mortem. Es el caso, por ejemplo, de la mujer viuda que tenía en un banco de semen, de espermas, los espermas de su marido, y con el fin de repente de tener un recuerdo de su marido, lo que hace es proceder a la inseminación artificial y concibe un hijo de su esposo fallecido. Me parece que es el caso de esta periodista conocida que ha tenido hace poco, Milagros Leiva. No sé si realmente el esperma eran de su esposo fallecido o ha sido esperma donado, porque ella ha recurrido a las técnicas de inseminación artificial para tener a sus gemelos. Sí, son dos gemelos, son 2 niños. No sé si son gemelos o mellizos, pero tiene 2 niños. Pero ella ha recurrido a las técnicas de reproducción asistida. Ahora, lo que no estoy muy segura si es el esperma del marido. Pero ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de esto? Como es un hijo que fue concebido posterior a la muerte del marido, obviamente para efectos sucesorios no se le va a considerar. ¿Por qué? Porque son herederos aquellos que estaban vivos al momento de la muerte del causante.
Si él es concebido con posterioridad a la muerte del causante, ¿qué efectos sucesorios va a haber? No es heredero del padre, a pesar de que ha sido concebido con el semen del padre, que estaba en un banco de espermas. ¿No? Ese es un problema legal que existe con el hijo post-mortem. Se le califica como un hijo extramatrimonial. Bueno, esto sería todo. Y con respecto a estos temas que vienen con posterioridad a los temas científicos de filiación, voy a colgar jurisprudencia, tanto de reproducción asistida, de alquiler y la píldora del día siguiente, donde se verifica la época de la inseminación. La próxima clase vamos a ver el tema de la adopción y los hijos extramatrimoniales, la filiación extramatrimonial. Y la siguiente vamos a ver Código de Niño y Adolescente y todos los derechos regulados en el Código de Niño y Adolescente. Así va a ser.